madre de toda la América septentrional. Y será el único símbolo, en efecto, el único símbolo que generará una unidad, sí, antes que todo. Curiosamente, a esa imagen se le anexa, por ejemplo, el águila y el nopal, que es el símbolo de la Ciudad de México, y por esa vía, el águila, el nopal y la serpiente se convierten en emblemas de todo el territorio, ¿no? La Virgen de Guadalupe, el canal por el cual entra este emblema totalmente laico, ¿no? Pagano incluso, a insertarse dentro de nuestro sistema identitario nacional. ¿En qué más terrenos podemos ver esta influencia o este determinismo de lo religioso a las costumbres? Pues las peregrinaciones es un tema justamente muy importante, porque como todos saben, el santuario de la Tonantzin era un lugar de peregrinaciones antes de la conquista española, y la sustitución de la Tonantzin por la Virgen María de Guadalupe, que sería originariamente una réplica de la Guadalupe de Extremadura, porque Cortés era de ahí cerca y la mayoría de los conquistadores de México. Pero después cambiaron esta imagen por una imagen autóctona. Y en esto fue la trampa y el milagro, es decir, que la Virgen de Guadalupe, según la leyenda, había escogido a la náhuatl como su morada en este mundo y ya no tenía nada que ver con la devoción española. Bueno, ¿y qué tanto tuvieron que ver, por ejemplo, las monjas en toda esta difusión de las devociones y todo esto? Realmente las monjas, como sabemos, en aquella época eran monjas de clausura, vivían dentro de sus conventos, y sin embargo no eran ajenos a la sociedad en las que estaban los conventos. Había una gran interrelación entre la vida del convento y su entorno, ¿verdad? Sí, las monjas, en particular las clarisas, y la más famosa de ellas, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene su efigie en los billetes del Banco de México, actuaron a la vez como escuelas de niñas, y como casas de la cultura de aquel tiempo, porque hacían dulces, daban conciertos a las que invitaban a la sociedad. Es decir, los conventos, incluso de clausura, eran centros de vida social muy activos. Y Sor Juana es un ejemplo extraordinario de permeabilidad social, porque hay una idea generalmente aceptada de una jerarquización de la sociedad de Nueva España, con una discriminación fuerte hacia los hijos ilegítimos y los miembros de las castas, etc. Sor Juana era hija ilegítima y con todo llegó a ser una figura central de la vida de corte del virrey. Lo que queda es que Sor Juana, venida de la nada, ha llegado a ser una figura nacional. Hoy vamos a hablar sobre historia y nos vamos a ocupar del periodo virreinal, es decir, de los 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, durante los cuales nuestro territorio fue la Nueva España y formó parte del Imperio Español. Y quisiera yo empezar a reflexionar sobre cuál fue en realidad la importancia de que Mesoamérica, después de la conquista,
se convirtiera en el centro del reino de la Nueva España, uno de los reinos más importantes del Imperio español. ¿Qué significó esto en el momento, pero también realmente para nuestro país, siendo heredero de este reino de la Nueva España? La Nueva España es efectivamente un virreinato, pero en el fondo jurídicamente es un reino incorporado a la corona de Castilla. Como el rey de Castilla no puede estar en estos territorios, nombra a un visorrey, a un virrey, pero es un reino. El hecho de que México forme el virreinato de la Nueva España y su capital sea precisamente la Ciudad de México, habla mucho de la importancia que va a tener en el contexto de la política europea y también al interior del comercio y de las instituciones y de la propia hacer política. Hablábamos también de la iglesia en otro programa. Es una sede arzobispal, es una sede de instituciones como la universidad, como la Inquisición, como el consulado. Todo esto nos brinda una imagen de un reino importante. No es una colonia, al menos desde el punto de vista jurídico-político, probablemente ya en el siglo XVIII tenga un carácter más colonial desde el punto de vista económico y comercial y de tratamiento. Pero en el siglo XVI y XVII, la gran presencia política de la Nueva España es ser un reino incorporado a la corona de Castilla. Realmente no había una situación homogénea, que todos los conquistadores y la corona ya tuvieran una idea clara de cómo iba a funcionar administrativa, políticamente, la Nueva España. Yo creo que fue una situación inicial de gran tensión. Tú has mencionado los intereses de los conquistadores, ¿no? Respecto a las encomiendas. Hay acomodos múltiples. Yo pienso que realmente no sabían qué iba a pasar. De hecho, Cortés mismo, si lo vemos, las posibilidades de disidencia, muy fácilmente se puede haber convertido en gobernador, rey de México, heredero de Moctezuma. Y ahora, en el caso de él, no le pasó por la mente. Se mantiene una lealtad a la corona contra viento y marea, que le costó mucho. Pero ¿qué tal su hijo? Bueno, ese sí se dio cuenta del asunto. Ese sí se dio cuenta del asunto. Y tenemos el otro juego, cómo configurar, como decía Felipe, una nueva nobleza novohispana. Y aquí Cortés es el primero que vuelve a plantear, cuando viene de Tlaxcala a la Ciudad de México, dices que esto se parece a España, es una nueva España. Él deja acuñado el término y el concepto finalmente. ¿Cómo acomodarlo con un mestizaje, el reconocimiento por Cortés de los hijos mestizos y de muchos conquistadores, va marcando cuál va a ser esa nueva nobleza? Por otro lado, la conservación de los cacicazgos y la división en la República de Indios y la República de Españoles, dando también una realidad política muy particular. A mí me gustaría retomar esto de la República de Indios y la República de Españoles. Para entender esto, Gisela, es importante ver cómo en Europa está decayendo el feudalismo. Y en América hay un intento por parte de los conquistadores de renovar el feudalismo, reclamando autonomías para ellos. Una utopía americana. Una utopía americana. Por otra parte, también hay una sociedad indígena que es mayoritaria. Siempre hay que recordar que fueron muy pocos los españoles conquistadores. Eso ya lo habíamos dicho en otro. Que la inmensa cantidad de la población era indígena. Por lo tanto, los españoles gobernaron a los indígenas, es cuestionable. Gobernaron a los gobernantes de los indígenas. Y los gobernantes indígenas van a gobernar a la masa indígena. Por cuestión meramente aritmética. No sabían el idioma, no sabían las instituciones. Entonces, la conquista española política es una conquista eficaz porque se asienta sobre la conservación de la nobleza indígena, que a su vez va a mandar a la masa indígena. Se conserva toda la estructura sociopolítica. Y jurídica.